Vamos a hablar ahora con el secretario general del SUTEP, Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación en el Perú, Lucio Castro, al que saludamos y recibimos en RPP. Muy buenos días, señor Lucio Castro. Muy buenos días, Fernando. Agradecer la oportunidad que ustedes nos brindan y también por intermedio de ustedes extenderle un abrazo muy afectuoso a todos los trabajadores de educación, a los maestros del Perú. Hoy día es el Día del Maestro y también es un año más de fundación de nuestro glorioso sindicato, el SUTEP, 49 años de existencia. 49 años, muy bien. Díganos, antes de hablar sobre otros aspectos sindicales, ¿cómo reaccionan ustedes ante el anuncio de este programa de vacunación de 200.000 maestros que el presidente de la República ha lanzado en Ayacucho? ¿Y cómo evalúa la manera en que esto favorecerá un retorno gradual a la educación presencial? Nosotros saludamos esta atención que responde a una exigencia constante del SUTEP. Recordarás, Fernando, que en entrevista con ustedes nosotros señalábamos que requeríamos tres elementos centrales para la modalidad semipresencial o presencial que los maestros extrañamos. Uno, infraestructura sanitaria básica, sobre ello poco se ha avanzado. El tema de herramientas tecnológicas que ahora están cuestionadas, no lo decimos nosotros, lo dice la misma Contraloría, y el tema de las vacunas, en la medida que genera certeza y seguridad de que la vida no esté en riesgo. Entonces nos parece bien lo que ha hecho el ministro de 200.000 vacunas, pero nosotros queremos y siempre hemos planteado que debe atenderse a todo el universo de trabajadores, y hablamos de más de 400.000 docentes, hablamos de más de 30.000 auxiliares, 40.000 administrativos, sin considerar padres de familia, que también es necesario que tengan la vacuna. Y en el caso de los trabajadores requerimos de más de 1 millón de vacunas y no solo 200.000. Por eso hemos pedido que se establezca un cronograma que no se violente más, porque recordarás también que el ministerio y el presidente decían que a los maestros se les iba a considerar en segunda línea y que en el mes de marzo ya todos iban a estar vacunados. 6 de julio, Día del Maestro, recién se inicia esta situación de manera específica para con el magisterio. Sí, profesor Castro, ¿cómo está? Muy buenos Mónica, días. muy buenos días. ¿Cómo le va? Acabamos de estar hace algunos minutos ya aquí en Ampliación de Noticias con el ministro de Educación. Y como usted bien sabe, han sido parte de esta discusión, no solamente en esta coyuntura, sino en anteriores coyunturas. La aspiración es el que se amplíe el presupuesto para el sector educación, llegando a esta cifra del 6%. Incluso se ha discutido cifras distintas en la contienda electoral, pero desde nuestro punto de vista humilde, totalmente fuera de lo que podría ser la realidad. Lo que ha dicho el señor Cuenca es que se está dejando un borrador de presupuesto donde hay 3 posibilidades. Una inmediata, que podría ser el incremento del 0.5 de lo que hoy hay, que es un poquito más de 4%, después pasar a 5% y finalmente llegar a 6%. ¿Le parece válida esta posibilidad presupuestal? ¿Ustedes lo han evaluado con realismo en esos términos y qué es lo que piensa? Uno, Mónica, estamos de acuerdo contigo en que en el proceso electoral han habido campañas muy populistas, incluso que plantean el 10%, sí. Y nosotros en el SUTEP partimos de la realidad y sabemos que eso es un imposible. De repente una idea que contagia y entusiasma claro, a todos. Entusiasma. ¿Quién no quisiera? Pero que partir de la realidad. Claro. Bueno, en segundo lugar, hay un hecho concreto, ¿no? La Constitución en su artículo 16 hoy establece 6% del Producto Bruto Interno para educación. Y este año no es el más del 4%, es el 3,9% del PBI, porque eso equivale a los 32.700 millones, que es el presupuesto general de la República para educación. Y nosotros con respecto al 6% decimos lo siguiente: si hoy la Constitución quiere ser cambiada y los trabajadores consideramos que hay aspectos que deben ser cambiados, lo que sí entendemos y exigimos es que se respete lo que la Constitución dice en torno al 6% de PBI para educación, porque eso evidencia y significa que la educación es mirada de manera distinta. Basta ya de hablar de la educación y los trabajadores para efectos electorales. La clase política, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo tienen que entender que en ese aspecto, 6% de PBI para educación, no puede haber retroceso, y los trabajadores decimos desde ya, 6% del PBI es una necesidad y una obligación. Es el imperio de la Constitución. Incluso un funcionario, si no implementa esta situación, incurriría en infracción constitucional, que le puede costar el puesto. Entonces aquí no cabe el argumento de no se puede, es imposible.
respetemos la Constitución. Eso es lo que plantean los trabajadores de la educación, porque eso, repito, significa una mirada de atención, una normalidad para el tratamiento de la educación en el país. Carlos. Profesor Castro, buenos días y feliz día, por supuesto. ¿Cómo está? Igualmente, muchas gracias. A tenor de la pregunta de Mónica, también en el borrador del presupuesto para el próximo año está contemplado, según el ministro de Educación, la posibilidad de incrementos salariales a los maestros. ¿Cuál cree usted que sería el incremento en cuanto a cifra ideal o justo desde su punto de vista para los profesores? ¿Cuánto ellos, por ejemplo, están ganando actualmente y cuánto deberían ganar para que ustedes consideren que sea un salario justo a los docentes? Uno, permíteme decir lo siguiente. Nosotros hemos apostado por el cambio en nuestro país y consideramos que el próximo presidente de la República, quien sea, tiene una obligación, cumplir con sus compromisos en lo que a racionalidad se refiere. Y se ha planteado incluso una UIT para los maestros como remuneración. Pero sabemos que eso, siendo ideal y entusiasmando a todos, no es lo más conveniente o no es lo más factible. Nosotros decimos, como usted hemos planteado, el 85% de la UIT. Eso consideramos que es un sueldo digno y que te equipara al tratamiento que tienen los trabajadores en Latinoamérica. Entonces, y mantener estrictamente la meritocracia, ¿no? Porque ese también es un tema que se ha, digamos, manoseado, creo yo. Mira, Mónica, me permites tocar un tema. Nosotros hemos planteado un proyecto de ley al Congreso para el nombramiento de docentes, en donde un elemento central es la meritocracia. Y esto significa idoneidad profesional, esto significa solvencia profesional, de tal manera que los padres de familia y la población esté convencida de que los docentes de estos tiempos responden a sus expectativas, pero tiene que haber también un nivel, y vale el Día del Maestro para reflexionar en este sentido, un año más, porque esto lo hemos conversado casi 2 años atrás, para que el gobierno, más allá del verso, en la práctica demuestre su preocupación por el magisterio. Esto es, por ejemplo, la meritocracia, que implica que el maestro desarrolle en términos académicos. Hoy tiene su maestría, hoy tiene su doctorado y hasta la fecha ese monto no se reconoce. Claro que sí. Hace un año ustedes decían, ¿es verdad esto? Y la respuesta era, es verdad. Y el gobierno sigue incumpliéndolo y solamente es verso. Bueno, nos alegra entonces esta adhesión al principio de la meritocracia. Quisiera preguntarle sobre el estado de la unidad sindical, porque recordamos todos la huelga del año 2017, en el curso de la cual el por entonces dirigente sindical Pedro Castillo desafió la autoridad del SUTEP y le planteó algunas dificultades a su predecesor, que recuerdo con mucho aprecio, el maestro Velázquez. ¿En qué se está ahora en las relaciones del SUTEP que usted dirige con los sectores del CONARE que apoyaron en ese momento a Pedro Castillo? Mira, el 2017 fue hace 4 años atrás. Efectivamente. Y en esos 4 años nosotros decimos lo siguiente, ya en el balance frío, ¿no? a la luz del tiempo, hubieron errores que cometimos y errores que en todo este tiempo transcurrido los venimos superando con mucha velocidad, de tal forma que la comunicación, el respeto al Frente Único, el contacto directo con los maestros del país, avances significativos, por ejemplo, en el tema de la CTS, el 30%, nombramiento de docentes, la exigencia natural y justa de mejores incrementos y justicia salarial para cesantes y para el personal activo, hacen que los maestros en el país hayan ratificado su compromiso de identificación. Y hoy te decimos, el único sindicato inscrito legal y formalmente y legítimamente es el SUTEP. De acuerdo. El nuevo presidente pretenderá crear su sindicato por patronal, tiene todo el derecho, pero el maestro, y 49 años de existencia no pasan en vano, está afirmado con su sindicato y nosotros estamos con el firme deseo de seguir trabajando por el bienestar de los trabajadores y estamos convencidos que ese trabajo consecuente, honesto y tesonero va a generar pues la ratificación, la vigencia y trascendencia de este gremio histórico y glorioso. Tomamos nota entonces de esto. Muchas gracias por habernos hecho saber que adhieren ustedes al principio de la meritocracia y que han resuelto estos conflictos que dieron lugar a una disidencia de ultraizquierda en ese momento. Palabras finales, maestro Lucio Castro. Muchas gracias. Hoy, 6 de julio, nuestro abrazo muy afectuoso, nuestra ratificación con la solvencia, con la idoneidad profesional, con una educación
de calidad, gratuita, universal, al servicio de los hijos del pueblo. Por eso hoy combatimos y nos movilizamos por las calles de Lima y en el país para motivar esta reflexión y apreciación de la sociedad y para decirle al presidente Sagasti, que habla mucho de educación, que no ha respondido a las expectativas de los trabajadores y que ha observado leyes que justamente reconocen derechos postergados de los trabajadores. De acuerdo. Y nos dijimos al Congreso de la República a efecto de que ahí la ratificación por insistencia prospere y esa mirada que el Congreso viene teniendo con la educación se ratifique. Muchas gracias por la Muy bien, oportunidad. tomamos nota y transmita nuestros saludos más sinceros a los 500.000 maestros de nuestro país, señor secretario general del SUTEP. Vamos a oír a anunciantes y retomamos el segmento final de ampliación de noticias.